Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, que tengáis una semana fantástica y que estéis listos para el chismorreo porque hoy tenemos un tema candente. Como habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón a todos, y de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. Todos sabemos, o al menos la gran mayoría, la relación que tuvieron Hande y Kerem, su romance de ensueño que nació en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air para los que no habláis turco. Fue una historia preciosa que vivimos a través de la pantalla y que luego se hizo realidad fuera de ella. Eran la pareja del momento. Pero como muchas veces pasa en la vida, las cosas cambiaron y, después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados. La noticia, como os podéis imaginar, nos dolió a muchos. Pero la vida sigue y ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente entre ellos? Y más importante aún, ¿cómo es su relación ahora? Últimamente han surgido muchos rumores, muchas especulaciones y muchas, digamos, fuentes que afirman saber cosas. Pero hoy, vamos a analizar todo con calma, vamos a ver qué es lo que realmente se ha dicho, qué es lo que se ha rumoreado, y vamos a intentar separar el grano de la paja. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Así que si queréis saberlo todo, todito sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, si queréis saber si realmente son amigos para siempre, como se ha dicho, y si queréis saber qué hay detrás de esa frase, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, llenos de chismorreo, noticias de tus artistas favoritos y mucho más. Vamos a ello. Bien, vamos a empezar poniendo las cosas en perspectiva. Como dije antes, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja icónica. Su química en Senkalkapm era innegable, traspasaba la pantalla. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, fue como si un cuento de hadas se hiciera realidad. Viajaban juntos, se mostraban muy cariñosos en redes sociales, y parecía que todo era perfecto. Eran la pareja dorada de Turquía. Pero la perfección, como sabemos, no existe. Y después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de que la relación no iba tan bien como parecía. Había diferencias, había discusiones y al final decidieron separarse. Fue un golpe duro para los fans, obviamente, pero ambas partes se mantuvieron relativamente discretas al respecto. No hubo grandes escándalos ni declaraciones explosivas. Simplemente anunciaron que ya no estaban juntos y pidieron respeto a su privacidad. Ahora, vamos a la parte jugosa del asunto, ¿qué pasó después? Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras. Hande ha seguido protagonizando series de éxito y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha explorado otras facetas de su carrera, como la producción. Pero a pesar de que ambos siguieron adelante, los fans no dejaron de preguntarse qué había pasado realmente entre ellos y si existía alguna posibilidad de reconciliación. Y por supuesto, empezaron a circular todo tipo de rumores. Algunos decían que la ruptura había sido amistosa y que seguían siendo amigos. Otros, en cambio, aseguraban que había habido una fuerte pelea y que no se dirigían la palabra. Y aquí es donde entra la frase Kerem mi amigo para siempre, que es el título de este vídeo y que ha generado tanta expectación. ¿De dónde salió esta frase? Pues bien, hace poco Hande Erçel fue entrevistada por una revista turca. En la entrevista, le preguntaron sobre su relación con Kerem y sobre los rumores que circulaban sobre ellos. Y en un momento dado, Hande respondió algo así como, Kerem es un amigo para siempre. ¡Boom! La frase se convirtió en titular en Trending Topic y en el tema de conversación de todas las revistas del corazón. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una forma educada de decir que ya no había nada más entre ellos? ¿O era una señal de que, a pesar de la ruptura, seguían manteniendo una relación cercana y afectuosa? Vamos a analizar la frase con detenimiento. Kerem es un amigo. Hasta ahí todo bien. Parece una declaración simple y directa. Pero la clave está en el para siempre. ¿Qué implica ese para siempre? ¿Implica que a pesar de haber sido pareja, ahora han logrado construir una amistad sólida y duradera? ¿O implica que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, siempre habrá un vínculo especial entre ellos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la interpretación de la frase depende mucho del contexto y de la forma en que se diga. Si Hande lo dijo con una sonrisa sincera y un tono amable, podría interpretarse como una señal de que realmente valora la amistad de Kerem y que quiere mantenerlo en su vida de alguna manera.
Pero si lo dijo con un tono más frío o distante, podría interpretarse como una forma de minimizar la importancia de su relación pasada y de dejar claro que ya no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Y como no estuvimos presentes en la entrevista, no podemos saber con certeza cómo lo dijo Ande. Así que tenemos que basarnos en lo que sabemos de su personalidad y de su forma de ser. Ande siempre ha sido una persona muy reservada y discreta en cuanto a su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones y prefiere mantenerlas alejadas del foco mediático. Por lo tanto, es posible que la frase «Kerem es un amigo para siempre» sea una forma de proteger su privacidad y de evitar que se siga especulando sobre su relación con Kerem. Es una forma de zanjar el tema de una manera elegante y diplomática, sin revelar demasiado sobre sus sentimientos reales. Pero claro, no podemos descartar la posibilidad de que realmente sean amigos. Es cierto que muchas parejas no logran mantener una amistad después de una ruptura, pero también hay casos en los que sí es posible. Si ambos han logrado superar las diferencias que los llevaron a separarse y si ambos están dispuestos a mantener una relación basada en el respeto y el cariño, no hay ninguna razón por la que no puedan ser amigos. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo y que compartieron muchas experiencias importantes. Es probable que hayan desarrollado un vínculo especial que va más allá del romance y que quieran seguir manteniendo ese vínculo en el futuro. Pero volviendo a la frase en sí, el para siempre es lo que realmente me llama la atención. Amigo para siempre implica un compromiso, una promesa de que la amistad va a perdurar a pesar de los obstáculos y los cambios que puedan surgir en el futuro. Es una declaración muy fuerte, sobre todo si se tiene en cuenta que viene de alguien que normalmente no suele hacer declaraciones tan contundentes sobre su vida personal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos meternos en la cabeza de Ande ni de Kerem y saber qué es lo que realmente piensan y sienten el uno por el otro. Pero podemos analizar las pistas que nos han dado y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. En mi opinión, creo que es posible que Ande y Kerem sean amigos, pero no sé si son amigos para siempre en el sentido más estricto de la palabra. Creo que es más probable que hayan logrado mantener una relación cordial y respetuosa después de la ruptura, pero no sé si esa relación es tan profunda y significativa como lo fue en el pasado. También creo que la frase «Kerem es un amigo para siempre» es, en parte, una estrategia para proteger su privacidad y para evitar que se siga especulando sobre su relación. Es una forma de decir, dejadnos en paz, ya no estamos juntos, pero nos llevamos bien. Pero al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Si son felices como amigos, genial. Y si no lo son, también está bien. Lo importante es que hagan lo que les haga sentir mejor. Y ahora, vamos a hablar un poco de los rumores que han surgido últimamente sobre Ande y Kerem. Como os podéis imaginar, después de la entrevista de Ande los rumores se han intensificado. Algunos dicen que se les ha visto juntos en secreto, otros aseguran que se intercambian mensajes a menudo, y otros incluso afirman que están planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay ninguna prueba concreta de que estos rumores sean ciertos. No hay fotos, no hay vídeos, no hay testimonios fiables. Son solo rumores, especulaciones sin fundamento. Pero como sabemos, los rumores a veces tienen algo de verdad. Y es posible que Ande y Kerem se hayan visto en alguna ocasión después de la ruptura. Al fin y al cabo, viven en la misma ciudad y tienen muchos amigos en común. Es inevitable que se crucen de vez en cuando. También es posible que se intercambien mensajes de vez en cuando. No tiene nada de malo. Si son amigos, es normal que se pongan al día y que se cuenten cómo les va la vida. Pero en cuanto a la posibilidad de que estén planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto, creo que es poco probable. Sería una decisión muy arriesgada, tanto para ellos como para los productores. Trabajar juntos después de haber sido pareja podría generar mucha tensión y podría afectar la calidad del trabajo. Además, tanto Ande como Kerem están en un momento muy bueno de sus carreras, y no necesitan recurrir a su relación pasada para generar interés. Ambos son talentosos y exitosos por derecho propio. Así que, en resumen, creo que los rumores sobre Ande y Kerem son, en su mayoría, falsos. No hay ninguna prueba de que estén juntos en secreto ni de que estén planeando trabajar juntos. Pero sí creo que es posible que mantengan una relación cordial y respetuosa y que se vean o se hablen de vez en cuando. Y para terminar, quiero recordaros que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad. No debemos juzgarlos ni presionarlos. Debemos dejarlos que vivan sus vidas como quieran y que tomen sus propias decisiones. Y dicho todo esto, vamos a pasar a la conclusión del vídeo. En resumen, hoy hemos analizado la frase «Kerem mi amigo para siempre», que dijo Ande Erçel en una entrevista reciente.
Hemos visto que la frase puede tener diferentes interpretaciones y que es difícil saber con certeza qué es lo que realmente piensa y siente Ande sobre Kerem. También hemos analizado los rumores que han surgido últimamente sobre ellos y hemos concluido que en su mayoría son falsos. Hemos recordado que Ande y Kerem son personas reales que merecen respeto y privacidad, y que debemos dejarlos que vivan sus vidas como quieran. Lo más importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir mejor. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya aclarado un poco las cosas sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquéis vuestro tiempo y que me apoyéis en este canal. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la frase Kerem mi amigo para siempre? ¿Creéis que Hande y Kerem son realmente amigos? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y como siempre os invito a darle like al vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos, llenos de chismorreo, noticias de vuestros artistas favoritos y mucho, mucho más. Además os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis y estéis al día de todo lo que hago. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.